Hola otra vez, soy Miguel Grajeda y en esta ocasión vamos a ir a un lugar increíble. Se trata de la montaña Mount Whitney. Y este es el punto más alto de todos los Estados Unidos en su parte continental. El Mount Whitney se encuentra en el estado de California, enclavado en la Sierra Nevada, y tiene una altura de 4.421 metros sobre el nivel del mar, lo cual es un verdadero reto para cualquier senderista. Después de manejar varias horas, llegamos a la Sierra Nevada. En este viaje voy con mis amigas de Paraguay, Jess y Sonia, dos chicas amantes de la aventura y la naturaleza. Lo primero que notamos al llegar es que la temperatura del aire se sentía fría. Salimos a caminar un rato y encontramos este arroyo que venía bajando de la montaña, e increíblemente tenía formaciones de hielo a los lados, y en algunas partes el hielo ya formaba una capa donde el agua tenía que fluir por abajo. Nuestra ruta inicia en el portal Whitney y tenemos que seguir un sendero por un total de 17 kilómetros hasta llegar a la parte alta. En el portal Whitney tienen un checklist para asegurarnos que llevamos todo el equipo completo, así que traemos nuestro permiso, ropa para condiciones muy frías, agua, comida extra, una manta de emergencia, un kit de primeros auxilios, lámpara, bloqueador solar, un mapa y nuestra bolsa de dormir. También nos dan esta bolsa que es para depositar nuestros desechos orgánicos. En lugar de enterrarlos en la montaña, hay que traerlos de regreso hasta el inicio del sendero. Y en esta báscula colgante podemos pesar nuestro equipo para darnos una mejor idea de cuánto llevamos aproximadamente. Pasamos el resto del día en el campamento para aclimatarnos a la altura. Comimos, descansamos y recuperamos energías para estar listos para nuestro recorrido del día siguiente. Nos piden que guardemos nuestra comida en estos recipientes a prueba de osos para que los animales no tengan acceso a ella. Después de dormir algunas horas, 10 minutos antes de las 4 de la mañana, estamos listos para iniciar nuestro recorrido. Pesamos nuestras mochilas para asegurarnos que no llevamos equipo de más. ¿Cuánto dice? 43 Pounds. pounds. Ooh, 30-ish pounds. 42. 22. Ok. Y ahora sí, estamos listos para iniciar con la aventura. 4:20 de la mañana. No se siente tanto frío. Llevamos apenas 20 minutos de camino. Cruzamos algunos arroyos y parte del agua que encontramos está congelada.
Cerca de las 6 de la mañana, comienza a amanecer. Wow. Ya se comienza a ver más claramente el increíble cañón por el que vamos caminando. Está amaneciendo, ya podemos ver. Estamos por llegar al campamento. Ahí vamos a dejar esta mochila. Y seguir. Pero primero vamos a poner la casa de campaña. Instalamos nuestras tiendas de campaña y ahí mismo dejamos nuestro equipo más pesado para poder seguir más ligeros. Y justo a un lado del campamento vemos esta increíble cascada congelada. De acuerdo al pronóstico del tiempo del día de hoy, deberíamos tener un cielo completamente despejado, sin nubes, pero en la noche anunciaba caída de nieve, por lo cual teníamos que estar de vuelta antes del anochecer. Lo que nos sorprendió es que, a diferencia de lo que decía el pronóstico, comenzamos a ver nubes desde muy temprano. Nosotros habíamos diseñado nuestro viaje de acuerdo al pronóstico del tiempo, pero al parecer la montaña tenía otros planes. Seguíamos subiendo, observando las increíbles paredes de granito. Un tipo de roca que es especialmente resistente a la erosión y que ha permitido que esta montaña se mantenga como el pico más alto. Íbamos a un paso constante pero lento, para poder adaptarnos a la diferencia de altitud y evitar de esta manera sentirnos mal o que nos dé mal de montaña. Y de pronto, lo que no esperábamos pasó. Ya está cayendo nieve. Ya se empieza a acumular la nievecita. Comienza a caer nieve, primero como una suave brisa, pero después la velocidad del viento comienza a aumentar. En este punto apenas llevábamos la mitad del camino recorrido y el cambio en las condiciones climáticas nos puso a pensar seriamente en un posible cambio de planes. Ahora nos esperaba la sección más difícil del recorrido. Esta sección es conocida como los switchbacks. Aquí el camino asciende de forma zigzagueante y tiene un total de 99 curvas. No se ve nada. En total son 3,5 kilómetros de subida y la diferencia de altitud entre el inicio y el final son 500 metros. El tiempo sigue cambiante y la visibilidad disminuye conforme subimos.
un poco antes de llegar a la cresta, a 4100 metros de altura, nos detuvimos para tomar una importante decisión. ¿Auto de 4100? Continuar o regresar. Si seguimos adelante, el camino que va por la cresta está completamente expuesto a las fuertes ráfagas de viento y frío. Así que decidimos por esta vez regresar e intentarlo otro día. Está nevando y entramos a un grupo de senderistas que nos dijeron que fue buena idea habernos regresado, porque allá en la cumbre estaba terrible. Así que bueno, de regreso. Íbamos todavía un poco pensativos sobre nuestro cambio de planes, pero rápidamente las condiciones del tiempo se encargaron de darnos la razón. Y así fue como de un pronóstico de día soleado pasamos a bajar la montaña en medio de una tormenta de nieve. Al final ni siquiera nos quedamos a acampar en la montaña. Decidimos retirar nuestro campamento, llegamos al inicio de la ruta ya después de la caída del sol y nos fuimos directo al pueblo más cercano, que es Long Pine. Y en lugar de pasar la noche en la montaña Mount Whitney, la tuvimos que pasar en el motel Mount Whitney. Y así, de forma irónica, la mañana siguiente nos recibe con un hermoso cielo despejado. ¿Y qué les pareció el viaje? Siguiente. Yo digo que fue amazing and terrifying. Amazing and terrifying. Sí, fue muy increíble, pero tuve miedo de morir congelada. Ay, volvió la cámara. Sonia. Fue muy scary. Los Fue- paisajes muy lindos, todo bien hasta que empezó a caer la nieve. Y fue muy scary. Esos vientos eran muy fuertes. Ah. Muy extreme hiking.
Fue una experiencia muy emocionante. Nunca había estado en una tormenta de nieve y creo que lo hicimos bastante bien. Íbamos muy bien preparados y al menos para mí fue una excelente experiencia. Yo qué profesional. Bueno, a pesar de haber sido terrorífico, voy a volver a esta montaña. Ya basta. Vaticano, sí. No, yo no. ¿Tú no vas a regresar? No. Once in a lifetime. Amo la vida. Amo la vida. Y bueno, así es como por esta vez no lo logramos, pero nos vamos contentos y con una increíble historia que contar. Y eso sí, con muchas ganas de regresar al increíble Mount Whitney.